Vivimos un momento trascendental de profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que marcarán un nuevo tiempo. El liderazgo requiere de personas de fuerte determinación, intensa humildad y profunda voluntad profesional para avanzar. Y en este segundo episodio de nuestra cuarta temporada, dialogaremos con uno de los 24 líderes económicos de futuro por el Instituto Choi Seul, Josu Gómez Barrutia, licenciado en Derecho, con posgrado en Programa en Emprendimiento, Innovación y Liderazgo, doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Cambridge en Emprendimiento y Desarrollo Local, escritor, activista, miembro del Consejo de Dirección de Diario 16 y CEO de Diario de Empresa y de Red Business Market. Destacado consultor que atesora diferentes reconocimientos internacionales por su impulso en la generación de ecosistemas de emprendimiento e innovación, entre ellos el Premio Innovación de la Roma Business School, el Premio de Liderazgo Hispano por los New York Summit, Medalla de Oro al Mérito al Trabajo por la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Todo listo para comenzar y conocer los retos, desafíos y oportunidades ante una cuarta revolución. Josu Gómez Barrutia, en Diálogos con la Comunidad UO. Bienvenidos a este nuevo diálogo de la Universidad Olmeca. Hoy tenemos la posibilidad de platicar con Josu Gómez Barrutia, que es el CEO de Red Business Market, y que la verdad para nosotros en la Universidad Olmeca, y ustedes los que nos escuchan saben que estamos haciendo un esfuerzo por reforzar todos estos aspectos relacionados con la vinculación con instituciones de educación superior, con aquellas que en un momento determinado marcan hoy la ruta en este contexto de la nueva normalidad que nos deriva de la pandemia y que nos lleva a impulsar este marco de la cuarta revolución industrial y tecnológica. Josu, bienvenido a la Universidad de Olmeca, bienvenido, Josu, a este diálogo. Es un placer también, querido rector, tener este marco de colaboración que iniciamos hace unos meses y que a buen puerto durante este año 2022-2023 pues nos llevarán a ejecutar muchos proyectos conjuntamente. O sea que el honor es el nuestro y es un verdadero placer colaborar. Hoy Europa, España en particular, están viviendo una circunstancia compleja. Primero por estos 2 años de una pandemia compleja que nos hereda una serie de evidencias de faltantes en muchos aspectos desde el punto de vista de acciones gubernamentales, de políticas públicas. Pero hoy también diríamos que en el contexto de esta invasión de Rusia a Ucrania, también vienen una serie de componentes adicionales que evidencian no solamente debilidades, pero sino también ventanas de oportunidad para los países de una Unión Europea que creció de manera significativa, hoy con 27, hace poco 28, después de la salida del Reino Unido por el Brexit. ¿Cómo observas tú ese escenario? ¿Qué riesgos, pero también qué ventanas de oportunidad se abren, Josu, para el futuro inmediato? Vamos a vivir en un mundo en el que Estados Unidos va a dejar de tener la primera voz y en el que va a haber muchas voces corales. La cuestión es, ¿cuál es el papel que Europa quiere jugar ahí? Si Europa quiere jugar un papel que no puede jugar por sí sola, porque tiene que hacerlo de la mano de otros territorios, de otros liderazgos compartidos, en el que tenga una voz diferenciadora a la de China y sus aliados, y Estados Unidos y los que pueden ser sus aliados, o si bien Europa se va a dejar imbuir en este conflicto por el liderazgo global siendo una parte más de la estrategia norteamericana. Esa es mi opinión de lo que yo atisbo. Bajo mi punto de vista, yo creo que Europa tendría que hacer valer su diplomacia internacional, sus ámbitos de cooperación para recuperar la senda de las alianzas internacionales con 2 continentes, con 2 regiones. Continente africano, por un lado. Muchas veces no se mira a África como se debería de mirar, y África es una región, un continente con muchísimas posibilidades, no solo en el ámbito energético de recursos, sino también en el ámbito humano, con una población joven. Pensamos solo en Nigeria, tiene más de 200 millones de habitantes en Nigeria, gente joven que quiere desarrollar su país, pero también mirando hacia Latinoamérica. Y si hablamos de Latinoamérica y hablamos de África, yo creo que hay 2 países que tienen un papel muy importante que jugar,
Portugal y España, España y Portugal, la península ibérica, que tienen que hacer ese papel frente a Europa de triangulación, ¿no?, de alianzas, y en el cual yo creo que debemos de mirar las oportunidades que eso nos puede generar como región y como Europa. Que Europa tiene que ser objetiva en su análisis y decisiva en su toma de decisiones en un sentido y en otro, y no solo de caer en un lado de la balanza. Yo creo que esa visión hay que hacerla, porque al final cuando uno saca los números y uno ve el conflicto de Ucrania, a quién beneficia o quién no beneficia, por un lado Estados Unidos ha visto incrementada su balanza comercial con respecto a Europa a muchos niveles. El gas licuado, que pasa por Estados Unidos como principal socio, el armamentístico, con una petición permanente de mayor armamento para la militarización de nuevo de la zona europea, y a otros muchos más. Hablamos de grano o hablamos de muchos otros ámbitos en los cuales la balanza comercial norteamericana frente a Europa se ha visto beneficiada por el conflicto. Si hablamos de la otra parte, hablamos de China. China ha visto cómo ha podido comprar el gas y el petróleo más barato que lo compraba antes, incluso la India, que también está comprándolo. Incluso con la circularidad tan curiosa como que Asia, China, está mandando petróleo a Europa que de origen es ruso. Y por lo tanto, también China se ve beneficiada. Incluso Rusia, en algún momento también se ve beneficiada porque está vendiendo menos producto, menos gas natural, menos petróleo. Con más dinero, ¿no? Con más dinero en la bolsa. Efectivamente. Y de todo esto, ¿quién está perdiendo? Bueno, Josu hasta se da el lujo de estar hoy quemando gas en la frontera con Finlandia, ¿no? Perder 10 millones de euros al día, ¿no? Totalmente, ¿no? Y todo eso, ¿y quiénes son los grandes perjudicados? Pues hay varios, ¿no? Está África, los países del mundo por desarrollar, en los cuales ven como el aumento del grano está afectando de manera directa y puede generar una hambruna brutal en muchos países del mundo, y estos son los grandes perjudicados. Por otro lado, Europa, que está viendo cómo su inflación se está disparando, cómo su logística se está mermando y cómo este conflicto está empobreciendo las capacidades de Europa, también su toma de decisión, y por supuesto los muertos de un lado y de otro que están llegando las ciudades, los pueblos de Ucrania. Esto es el escenario que uno tiene ahora mismo encima de la mesa. El escenario objetivo en el que los números nos dicen a quién beneficia, a quién no beneficia esta realidad. Y además vemos que en esta estrategia que yo creo que Estados Unidos ha marcado, Taiwán también aparece como otro elemento para poner encima de la mesa ese liderazgo que no se quiere perder de unos Estados Unidos que también tienen sus propios conflictos internos, porque también hay dos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que aflorece, el que tiene que ver con la mezcla de hispanos, asiáticos, afroamericanos, que están configurando el nuevo modelo norteamericano de sociedad, y aquellos otros del poder blanco que no quieren ese modelo de sociedad, ¿no? Y ahí también hay otro conflicto interno larvado que también está generando grandes diferencias, grandes conflictos dentro de Estados Unidos, ¿no? También a Estados Unidos también le interesa poner el foco del enemigo fuera para unir hacia adentro, ¿no? Y todo eso lo estamos viendo hoy en primera persona, pero con un corolario por encima que es brutal, que es el de la cuarta revolución tecnológica, el del cambio climático, que evidentemente nos está llevando a una situación muy compleja en el mundo y que ahora, por ejemplo, parece estar de lado en este segundo ámbito, el cambio climático, frente a otras realidades como son la de poner en marcha centrales nucleares en Europa o volver a la carbonización, a la quema del carbón como elemento energético, ¿no? Y al final, todo esto, volvemos a lo mismo. ¿A quién beneficia? Yo cuando veo un conflicto siempre digo, ¿a quién beneficia el conflicto? ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? Y los beneficiarios son claros, quiénes están y quiénes son los perdedores. Por ello, yo creo que Europa, y además vamos a vivir, me temo, ayer escuchaba a una ministra portavoz del gobierno francés diciendo que iba a haber cortes de suministro de luz de 2 horas a las familias francesas. No lo descartaban. Que Francia lo diga ya uno puede plantearse por dónde pueden ir los tiros de este invierno. Si se cortase el gas en ruso en algún momento, yo creo que no se va a cortar, no se va a llegar a cortar completamente, pero si se cortase, el Producto Interior Bruto de Alemania caería casi 9 a 10 puntos. Esto significa de 5 a 6 millones de desempleados automáticamente en Alemania. Y esto significa romper la máquina europea económica. Esta es la realidad en la que vivimos hoy. Por lo tanto, este conflicto de una forma o de otra tiene que acabar. Tiene que acabar porque si no acaba, lo que va a conllevar es al empobrecimiento y al conflicto social en Europa. Y cuando hablamos de conflicto social en Europa, debemos de entender, querido rector, que cuando la gente tiene una desesperanza, cuando la gente no tiene la certidumbre de su día a día, cuando la inflación hace que el precio de la compra suba, cuando hay un empobrecimiento en las clases medias y las clases trabajadoras, al final esto produce una gran conflictividad social y una gran volatilidad. Y esto nos lleva a que los populismos de un lado
y de otro afloren en el escenario político de las democracias europeas. Y esto es peligroso porque ya están presentes estos elementos, ¿no? Por lo tanto, ante la reflexión y la pregunta, yo creo que Europa debe tener voz propia, tiene que intentar y hacer valer la finalización de este conflicto, debe intentar hacer valer volver a tener unas relaciones como las tuvo antaño, antes de este conflicto, con Rusia y también con otros socios, pero sobre todo, y para mí lo más importante, hay que empezar a impulsar el discurso de las relaciones triangulares. Yo creo que Europa tiene que mirar a África y debe de mirar a Latinoamérica. Hace unos días la Unión Europea, desde Bruselas, y el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hablaba de la necesidad de volverse a acercar a América Latina. Incluso se está planteando para el próximo año una cumbre. ¿Tú crees que haya hoy sí el interés, sobre todo en la península ibérica, España y Portugal, de ver hacia América Latina y de, sobre todo, diríamos, no solamente en el sentido de recursos materiales, sino también los recursos humanos? En América Latina, de manera diversas y heterogéneas, se han hecho esfuerzos para el sector educativo, pero nuestra visión históricamente ha sido hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia los países industrializados, pero al final de cuentas el idioma, elementos que son comunes, creo que nos necesitan volver a unir. Me llamó la atención que hace unos días vi una nota en donde Harvard dejó de ser una de las universidades más importantes a nivel planetario, lo cual significa que también en este colapso occidental, el proceso educativo que en América Latina se había orientado hacia Estados Unidos está bien. Esas ventanas de oportunidad, Yosu, ¿cómo las ves? Sobre todo en el contexto de lo que tú vienes trabajando desde hace tiempo. Bajo mi punto de vista, es imprescindible, no diría, es imprescindible. Yo creo que hay que empezar a escribir un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre Latinoamérica y España, Portugal, en las cuales entendamos que tenemos que convertirnos en un bloque aliado de acción en todos los ámbitos. Y me refiero a bloque aliado de acción a entender que tenemos que buscar una interrelación de beneficio mutuo, compartido y estratégico en el mundo que hoy está cambiando. Y debemos de ir de la mano. Y esa ida de la mano significa ir de la mano a todos los niveles, ¿no? No solo a nivel de recursos, sino a nivel de personas y a nivel de estrategia, incluso en las políticas internacionales. Es verdad que América Latina ahora está con un movimiento hacia la izquierda, Colombia con el gobierno de Petro, seguramente con Lula en Brasil, y hay una tendencia que marca esa línea de acción, pero con independencia de esa línea actual, el gobierno de España es un gobierno presidido por el Partido Socialista, pero que puede cambiar en un sentido u un otro, o mantenerse. Más allá de todo eso, aquí tiene que haber una política de Estado, de los Estados, ¿no? Una política que tiene que superar incluso a quien gobierna en cada momento, en cada país. Me refiero a que tenemos que tener una visión múltiple, pero unitaria en la acción. Y las cumbres iberoamericanas, más allá de cumbres muy bonitas, en las cuales las banderas lucen de manera maravillosa, debemos de ir a acciones concretas. ¿Qué acciones concretas? Pues acciones concretas que tienen que ir con, por ejemplo, con las alianzas educativas, empresariales, de movilidad, de jóvenes, que tiene que ver en cuanto a la compartición de recursos y también del know-how, ¿no? De la innovación que hay compartida. México es un país, es una potencia y es un país innovador donde los haya. Junto con, para mí hay dos países, sin merecer al resto, hay dos países fundamentales, tres países fundamentales en el continente latinoamericano. Uno es México, otro es Colombia y otro es Brasil, son otros elementos importantes, Chile también, pero México por su potencia que tiene histórica y por su potencia actual a todos los niveles, Colombia por lo que supone también los recursos que puede tener humanos y de otro ámbito, y Brasil, pues evidentemente son tres regiones en las que deben de estar en esta alianza, pero uniendo a las demás. Y en cuanto a la visión, efectivamente, tradicionalmente Colombia, México, todos los países han mirado hacia Estados Unidos en su formación, en el ámbito educativo, académico, de relaciones. Y yo creo que España tiene que... De ahí ha sido también la gira que el presidente del gobierno ha tenido recientemente por varios países, desde la zona andina, ha estado en Honduras, ha estado en Colombia. Pero yo creo que hay que ir más allá de las giras, más allá de las cumbres. Yo creo que tenemos que plantearnos incluso, ¿por qué no?, la creación de un nuevo organismo, un organismo latinoamericano, iberoamericano, que tenga capacidad de acción. ¿Por qué no soñar en un modelo, como tenemos aquí de la Unión Europea, pues un modelo iberoamericano de coparticipación y de alianzas, ¿no?, en el que podamos aportar con generosidad unos hacia otros y ayudar al desarrollo de los territorios, ¿no? Esto sería algo transformador y esto sería algo disruptivo, porque tendría capacidad de acción, es decir, tendría capacidad de acción real, ¿no?, sobre el territorio. Yo creo que ahí podríamos aprovechar muchísimas sinergias y creo que es fundamental, porque lo contrario, es decir, si esto no lo hacemos, lo que vamos a vivir va a ser un mundo multipolar, pero en el que va a haber, en esa multipolaridad va a haber también sus bloques, ¿no? Y fundamentalmente ahora se está haciendo
ahí vemos dos, ¿no? El asiático, hablando del cambio de las universidades, efectivamente todo lo que tiene que ver con el Pacífico, con lo Indo-Pacífico, está ahí como zona de mayor interés económico, educativo, investigador, innovador. Pero más allá de ese bloque, y el bloque occidental, por decirlo de alguna forma, el bloque norteamericano, el bloque capitalista en ese sentido, entendido, yo creo que tenemos que aunar y tenemos que pensar en otro bloque, ¿no? Bloque en el sentido positivo de la palabra bloque, no me refiero a un bloque como un elemento de choque frente a otro, sino como un elemento de asumir el protagonismo que tenemos por lazos históricos, por lazos económicos, sociales, humanos y personales, ¿no? Yo creo que ahí debemos dar un paso adelante. Pero eso tiene que pasar a través de una integración regional. Eso no, tiene que pasar a través de una alianza realmente de crear un organismo en el que haya ese protagonismo. ¿Por qué no soñar en un Parlamento iberoamericano con la participación de España, de Portugal y que pueda servir también para generar proyectos compartidos, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave importante. Y también, no descarto y también lo valoro, África tiene lazos históricos con Latinoamérica. No por menos hay que ver la mezcolanza que tenemos, ¿no? Están ahí, ¿no? Nada más que uno tiene que ir a muchas partes de México, de Colombia, de muchos lugares y ver cómo el componente africano está presente, ¿no? En la cultura y en todo. Creo que África también tenemos que buscar esas conexiones, ¿no? Con ellos porque será importante. Hace unos días leía un artículo que me llamó mucho la atención porque yo manejaba, incluso he tenido algunas participaciones en el sector público y político, y cuando me tocaba hacer algún discurso yo decía que la educación era la llave de entrada a un mundo mejor, ¿no? Y entonces un filósofo francés dice en un artículo que me conmocionó, dice, es que la educación es la que hace que las diferencias se hagan más abiertas, más abismales. O sea, la educación, no cualquier educación ayuda a que sea una transformadora, porque si no es una educación de calidad pertinente, lo que hace es abrir esos espacios. ¿Estás de acuerdo tú con esto, Jesús? Creo que vivimos un momento en el que mayor acceso a la información, a la formación, podemos tener, pero también es el mayor momento en el cual ese acceso a esa información, a esa formación, mayores diferencias puede generar. Vivimos un tiempo en el que mayores revoluciones están habiendo. Si hablamos del ámbito de la bioingeniería, de aquí a unos años seguramente podamos vivir mucho más de lo que vivimos. Podemos incluso ver cómo la incorporación de elementos inorgánicos, metálicos, robóticos a nuestro cuerpo nos va a hacer vivir más. Incluso gente que está en una silla de ruedas puede andar porque se puede aplicar exoesqueletos a su columna vertebral. Pero en cambio es el momento en el cual mayor gente puede haber diferencias entre quienes tienen acceso a esas tecnologías, a esa innovación y quienes no tengan acceso en su modo de vida, ¿no? Y en el ámbito de educación, efectivamente, ¿no? Vivimos un tiempo en el cual la formación permanente de calidad en los nuevos nichos de oportunidad tiene que estar a disposición de toda la población, porque si no, corremos el serio riesgo de generar un mundo a dos velocidades, ¿no? Quien accede a esa educación orientada a esos cambios trascendentales, a esos nuevos nichos de oportunidad, de formación, de demanda del mercado, y quienes no acceden al conocimiento. Y esa pérdida del conocimiento, de acceso al conocimiento, nos van a llevar, claro, a las grandes diferenciaciones y al gran conflicto, ¿no? Yo he sido embajador hasta hace muy poquito tiempo de una iniciativa nacional, la Harvard Kennedy School, la escuela de gobierno de Harvard, como bien sabes, querido rector, que se llama The Future Society, la sociedad del futuro. Cuando Joseph Nye, que fue decano de Harvard, impulsó este think tank presidido por un francés, Nicolas Mirhait, planteaba algo muy importante. Decía él, Harvard podía ser un centro de formación académica del primer nivel, pero si los grandes cambios que estamos viendo en inteligencia artificial, en sostenibilidad, en tecnificación, en digitalización, en gobernanza, no somos capaces de llevarlos hacia otros lugares y transmitir esos conocimientos, estaremos generando un gran problema de conflictividad social que dentro de unos años nos golpeará, ¿no? Por eso se crea ese think tank y por eso se creó ese proceso para llevar el conocimiento hacia otros lugares, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que hoy en día debemos de reivindicar como un derecho universal el acceso a una educación de calidad y no solo de calidad, sino también de excelencia. Y tenemos que impulsar, si cabe, nosotros lo estamos haciendo, de hecho, a través de siempre nuestras políticas de becas activas, que toda la gente que tenga capacidad y ganas de formarse, tenga acceso a esa formación. No por su origen, sea más humilde o menos humilde, pueda tener esa limitación de acceder o no acceder a ese conocimiento. En eso también está la Fundación Barack Obama, con el propio presidente, ¿no? Impulsando esa herramienta, ese think tank para formar en África y en otros continentes, en otras regiones, a esos líderes
del mañana, y yo creo que esa es la gran labor de la educación hoy, ¿no? Formar a los líderes del mañana y formarlos y darles las herramientas para entender los cambios que tenemos por delante, que son cambios tremendos, ¿no? Cambios que nos llevan porque vamos a vivir en un mundo muy diferente al que los que nacimos en el siglo pasado nos hemos desarrollado como personas, ¿no? Y ese nuevo mundo va a necesitar de nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades las da la educación y la formación. Pero es verdad que hoy, a día de hoy, al menos, el conocimiento no es tan fácil hacerlo tan accesible. Por desgracia, todavía el conocimiento, los nichos de conocimiento, a veces están al alcance de unos pocos. Del conocimiento académico, luego está el conocimiento que uno puede absorber de la red, ¿no? Este gran mar de conocimiento. Pero ahí también tenemos otro problema, que es que tenemos un gran mar, seguramente tengamos todos barcos, pero a veces nos falta la brújula para navegar por el barco. Y es que explicarle a la gente, enseñarle a navegar por ese mar de información, porque de lo contrario podrá estar mal informándose o mal formándose. Y por lo tanto, también ese mar de información nos puede llevar a otros retos y desafíos, por ejemplo, eso lo vemos en los medios de comunicación con las fake news, ¿no? que hacen que nos asalten en las redes, ¿no? Por lo tanto, querido doctor, sí, yo creo que hay que apostar por la formación, la excelencia, y yo creo que tenemos el reto de que la gran transformación digital, tecnológica a nivel formativo, de la sostenibilidad o de otros ámbitos, llegue a todo el mundo. Yo he planteado y voy a llevar esta propuesta de que podríamos tener una plataforma universal de educación superior. No sé en España, el dato no lo tengo, pero en México el promedio es un 43% de egresados de media superior a superior. O sea, tenemos un gap amplísimo de personas que no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. Esta universidad ha hecho un esfuerzo. Tenemos el 35% de nuestros estudiantes tienen una beca y han podido estudiar medicina, enfermería, arquitectura, etcétera, con estos componentes. Dejando de lado esta visión materialista, mercantil, que evidentemente pues es la que soporta, ¿no?, lo que podemos hacer en tecnologías, ¿crees que podríamos tener esta visión global, ya no parcial del proceso educativo? Yo creo que de aquí a unos años vamos a vivir en un mundo en donde el ser humano va a tener mucho tiempo libre que ocupar en muchos ámbitos de su vida. Y por tanto ese tiempo libre hay que ocuparlo con fuentes de conocimiento, con fuentes de cultura, con fuentes vinculadas a la economía naranja y también a la educación. En cuanto al ámbito, me ha encantado la propuesta y efectivamente yo considero que sería una iniciativa necesaria. Esa gran plataforma de educación que permita de manera global el acceso al conocimiento sin distinción, creo que sería una propuesta necesaria y no tiene por qué ser una utopía. Las utopías, al final, como decía Eduardo Galeano, es lo que nos invita a andar y avanzar 5 pasos, aunque se aleje cuando andamos, pero eso nos permite avanzar, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que fijar objetivos, ¿no? Y ese objetivo me parece acertado. Además, me parece acertado por el planteamiento que he dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que en América Latina, en el mundo hispanohablante, tiene que acercarse desde la generosidad en compartir el conocimiento y alejándose de ese concepto que muy bien has traído a colación, en el cual se veía a los países incluso por parte de España, ¿no? En un momento determinado, España miró hacia América Latina como el gran lugar donde también enriquecerse, ¿no? Yo creo que ahora es diferente, yo creo que ahora la visión es la de compartir riqueza, compartir conocimiento. Yo, por ejemplo, si hablo por parte de una de mis empresas, se llama Bidigital, que es una empresa vinculada a la programación, nuestra alianza con los grupos mexicanos, en este caso, han sido de ganar-ganar, ha sido de generar riqueza y de la contratación, por ejemplo, que hemos hecho a la gente en México en igualdad de condiciones como si estuvieran aquí en España. La única diferencia es que no vamos a decapar el talento mexicano, lo queremos dejar allí para que haya la riqueza y hoy en día las tecnologías nos permiten teletrabajar y esto también es una oportunidad que le ha dado la COVID. Nos ha demostrado que se puede teletrabajar y que nos podemos ahorrar muchos viajes y porque podemos tener reuniones online y que ha cambiado el modelo laboral y productivo. Y por lo tanto, sí, efectivamente, yo creo que esa propuesta es una propuesta de alto valor. Creo que podría ser bien acogida por la comunidad educativa hispanohablante, internacional, y creo evidentemente que sería algo maravilloso la posibilidad de compartir el talento entre universidades a un ritmo mayor. Por ejemplo, si hablamos de las spin-off, de estas iniciativas que nacen de las universidades, ¿cuántas de esas spin-off se pierden porque no tienen capacidad de inversión para que la investigación en las universidades pueda llevar a mejor puerto, ¿no? Pues a lo mejor desde esa plataforma global se podría transferir modelos de transferencia tecnológica y de inversión entre universidades para ayudar a ese desarrollo, ¿no?
utilizando este concepto de esta distopía que tú ves el futuro, un hombre que pueda vivir más de 120 años, el tema de que combatamos estos efectos del cambio climático que hoy ustedes en Europa han tenido hoy temperaturas históricas, nosotros aquí en Tabasco padecemos de manera recurrente inundaciones, tenemos en la visión prospectiva un reto porque seguramente si siguen creciendo las mareas vamos a perder territorio. O sea, hay una serie de eventos que diríamos preocupan, pero creo que nos deben de ocupar. Yo te preguntaría, Josu, en esta alianza que hemos podido concretar, ¿cuál sería tu distopía? ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Qué podrías esperar de la Universidad Olmeca y qué podríamos esperar nosotros en la Universidad Olmeca de esta relación tan importante que hemos estado concretando con ustedes? Y por dar un dato sobre lo que has dicho del cambio climático, yo desde el año 2004 estoy vinculado en el tema de lucha contra el cambio climático y apuesta por la economía circular y la sostenibilidad de manera directa. Yo voy a dar un dato. En el mes de verano, en España han muerto 4.600 personas por ola de calor. 4.600 personas por ola de calor. Esto, para que la gente lo entienda, es como si hubiéramos tenido pues más muertes que el terrorismo en España en toda su etapa de vida, o más muertes que, por ejemplo, las que hubo en las Torres Gemelas. 4.600 personas han muerto en España de ola de calor. Y no pensemos solo en gente de edad de 80, 90 años, 70 años. Han muerto gente con 30 y pico, con 40, con 50. Y si hablamos de ola de calor o los derivados de la ola de calor, aquí estamos teniendo ahora mismo una gota fría, una condensación por altas temperaturas. Hemos tenido temperaturas de más de 50 grados al sol durante varios momentos. Bueno, pues ayer mismo moría un niño y otro chico está grave por la caída de granizos de grandes cantidades en una zona concreta, ¿no? Tanto el cambio climático y el calentamiento global nos va a enfrentar a grandísimos desafíos, porque va a afectar directamente a nuestros recursos de agua, nos va a afectar en cuanto a la invasión de especies que tradicionalmente no estaban en determinadas zonas. Aquí, por ejemplo, en España, en el sur, estamos sufriendo ya lo que es la fiebre del Nilo, imagínate, querido rector, en la zona del Guadalquivir, con muertes directamente, ¿no? O estamos sufriendo la invasión de una alga asiática que se está comiendo y está quitando de oxígeno en las zonas costeras y matando a peces, y eso afecta evidentemente a la pesca, y la pesca afecta al aumento de precios y afecta a la vida de mucha gente, ¿no? Por lo tanto, vivimos un momento en el que el ser humano debe entender que estamos en un momento histórico en el que la toma de decisiones es fundamental. Dicho eso, por el cambio climático, en cuanto a cómo veo yo la relación con la Universidad Olmeca, yo creo que la Universidad Olmeca, eso debe de ser y debemos de trabajar para que sea la plataforma en la que desarrollar todas estas grandes utopías que hoy hemos dicho. Y por tanto, cuando hablamos de grandes utopías me refiero a llevarlas a la práctica, ¿no? Yo estaría encantado de que exploremos una formación disruptiva, innovadora, poner a disposición de la universidad toda nuestra red de contactos, de conferenciantes, de ponentes que tenemos en el ámbito internacional. Nuestra red Business Market aglutina más de 1.000 agentes, a miles de personas en cualquier parte del mundo, desde gente en el ámbito de la innovación como Marta Emerson, que está desde San Francisco, una de las influencers mayores en el tema de innovación, hasta grandes amigos como el vicepresidente Dora, que tú tuviste la posibilidad de conocer, o el presidente, por ejemplo, de la red industrial de agrupamientos industriales logísticos innovadores, mi amigo Rodolfo Ames, argentino, que fue consejero de IPF, muy vinculado al sector petrolífero, por ejemplo. Bueno, pues ¿por qué no construir una plataforma de conocimiento activo, un repositorio de conocimiento juntos para que todos los estudiantes de la Universidad Olmeca y aquellos que lleguen a la universidad puedan encontrar aquí una gran fuente de conocimiento en los sectores que hoy se demandan y que acompañen esta gran transformación? Y, por supuesto, ¿por qué no transitar en la creación, querido rector, de nuevas titulaciones o nuevos títulos propios, diferenciados, que aporten valor y que no estén en el mercado y que hoy en día son demandados? Hechos diferenciales al final, ¿no? Que nos permitan marcar una diferencia, ¿no? Un tiempo kairos, por decirlo algo, en el sector educativo, y ir juntos, ¿no? En ello, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué no crear también conjuntamente, querido rector? Nosotros hemos impulsado un proyecto hemos impulsado varios proyectos en estos últimos meses, ¿no? Uno es la creación de un diario, es el diario latinoamericano, que lo vamos a presentar el 12 de septiembre en Miami, que es un diario físico y digital para visibilizar el talento hispano, latino, en a nivel global. Esto lo vamos a lanzar y lo vamos a poner como herramienta a servicio de toda nuestra red educativa, emprendedora, empresarial, para tenerlo ahí. Pero otro gran proyecto del que yo tengo todas las esperanzas puestas en él es una gran red de aceleradoras. Una red de aceleradoras que se llaman Conecta,
por esa palabra de conectar territorios, de conectar personas, y que lo que busca es, en cada territorio, identificar a aquellos chicos, aquellas chicas, jóvenes y no jóvenes, que quieran emprender, que quieran innovar, que quieran poner un proyecto en marcha y ayudarles, acompañarles en todo el proceso. Es decir, darles una tutorización, darles una plataforma de formación, formar en las universidades colaboradoras, como puede ser la Olmeca, a quien pueda ser el director o directora de esa aceleradora, ayudarles con el acompañamiento de financiación y permitirles que desarrollen proyectos de innovación, de emprendimiento de riqueza en sus territorios, vinculados a los elementos endógenos del mismo. Y esa aceleradora de cada territorio, que se conecte con el resto de aceleradoras que tenemos en España, que tenemos en Portugal ya aprobadas, que vamos a tener en Colombia, en Tunja o en Río Negro próximamente, que vamos a tener también en otras partes de América Latina, para que se interconecten en una gran red de talento, de aceleración empresarial, emprendedora, innovadora, profesional, y que nos sirvan como puentes de conexión entre territorios, ¿no? Yo creo que ese es un gran proyecto, un gran esfuerzo, un gran reto. Nosotros inauguramos el próximo 29 de septiembre aquí las 3 primeras aceleradoras en España. Va a estar una en Miranda de Ebro, en el norte de España, otra va a estar, y otras 2 más van a estar en Sevilla. Vamos a seguir creciendo. Vamos a crear otra en Portugal, vamos a crear otra en Andorra. Seguramente creemos otra más en el norte de África. Tenemos las 2 de Colombia y, ¿por qué no, en México, de vuestra mano, crear una aceleradora? ¿Qué requisitos se necesitan para eso? Pues esto es lo mejor, querido rector. Los requisitos son los recursos que tenemos, tanto vosotros como nosotros. Un espacio físico para que la gente se reúna, alguien de esa universidad que quiera formarse en las habilidades de ser director y coordinador de esta herramienta, y nosotros aportar todo el conocimiento añadido de la formación, de la escalabilidad y la conexión con la inversión para ayudarles a crecer. Y esta es una apuesta que tenemos decidida y que queremos llevar a cabo. Pues puede ser también otra oportunidad, ¿no? Por tanto, hay varios ejes, yo creo, rector, en los que podemos transitar y, por supuesto, abiertos a cualquier propuesta que desde la Universidad de Olmeca nos queráis hacer llegar en cualquier campo. Desde la economía circular, la sostenibilidad, el hidrógeno, el tema del hidrógeno, que también es muy interesante. Yo creo que aquí va a haber próximamente un congreso que va a ser a final de septiembre, Congreso Internacional del Hidrógeno. Mandaré la invitación, muy interesante, como nueva fuente de energía, y que también puede ser una oportunidad ahí, ¿no? El director del Centro Europeo de Hidrógeno también forma parte de nuestra red, Joaquín Luque, un buen amigo, y por tanto también lo tenemos a vuestra disposición. O sea, yo creo que hay varias oportunidades que podemos hacer de la Olmeca ya lo es, ¿no? Pero hacer, si cabe, una universidad internacional de referencia con estos proyectos, ¿no? Pues sobre todo eso, pero me parece que además me das la oportunidad en el colofón de esta muy interesante plática, es que la Universidad Olmeca desde su nacimiento, el propósito era no solamente formar estudiantes a los recursos humanos, sino también contribuir al desarrollo del Estado, una entidad que ha tenido muchos estadios, ¿no? El tema agrícola, el tema ganadero, el petrolero, que fue una parte fundamental y que hoy, si bien está en algún momento, sí diríamos, de decaimiento por las características incluso del sector, pero tenemos una refinería. Pero creo que hace yo algunos años, cuando era rector de otra universidad, platicando con un CEO de una empresa hindú de farmacéuticos, me preguntaba cómo era Tabasco. Y le digo, bueno, yo vivo en Villahermosa y tenemos 2 ríos, ¿no? El Usumacinta y el Grijalva. Me dice, oye, bueno, es muy parecido a la India, ¿no? Y aquí somos productores de grandes cantidades de fármacos. Entonces, bueno, creo que hay ventanas de oportunidad, semiconductores, el tema del hidrógeno, el tema del cambio climático, y que la universidad, a final de cuentas, se convierta también en un generador de iniciativas para transformar, ¿no? a nuestra entidad y llevarla a este esquema, diríamos, de esta revolución industrial a 4.0 y las que vengan adelante, preparando con los recursos humanos adecuados, pero también con una infraestructura de conocimiento que es, a final de cuentas, lo que puede permitir transformar una región y con ello a un país, ¿no? Totalmente. Comparto tus palabras, rector, y en eso me tienes a mí y a mi equipo a tu total disposición. Bueno, Josu, pues te agradezco mucho. La verdad es que abusamos de tu tiempo, pero creo que ha sido una plática muy enriquecedora. Para nosotros como universidad, pues nos fortalece y nos da, obviamente, el refrendo de tener como parte de nuestro proyecto de internacionalidad a instituciones y a redes tan importantes como las que tú conduces. Te mando un abrazo afectuoso y la gratitud de la comunidad de la Universidad de Olmeca. Seguramente van a disfrutar mucho quienes nos están escuchando esta plática, pero sobre todo verán
que en esto que estamos construyendo, esta sinergia, hay elementos concretos que van a ser de beneficio para todos. Te mando un abrazo afectuoso y espero, como te dije, vernos pronto en tu terruño o en este trópico húmedo que te dará siempre un abrazo muy afectuoso. Gracias. Pueden ver el esfuerzo que estamos haciendo en la universidad por incorporarnos a estas nuevas circunstancias de un contexto de cambio. Como ya lo explicó Yoso desde el principio, vivimos tiempos en donde las cosas no serán iguales a lo que ocurría en el 2019. Tenemos que ser abiertos en mente y sobre todo entender que las universidades tenemos que generar estos cambios para que la diferencia entre lo que formamos y lo que se requiere en el exterior para el sector público, privado, pues sea satisfecho. Muchas gracias por estar con nosotros en este diálogo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo afectuoso.